el tema que vamos a ver hoy, para mí, es uno de los temas que más me motivan, ¿cierto? Cuando hago charlas y cosas por el estilo, ya que se relacionan directamente, ¿cierto? A, a un tema que es súper importante en la vida de cualquier persona. Yo cuando aprendí esto, porque antes no, yo era más bruto, por así decirlo, no sé cómo ocupar esa palabra, pero pensaba que era como cosa de llegar y hacerlo nomás y punto. La verdad es que cuando aprendí esto desde la metodología, desde lo que yo les voy a compartir hoy día, eh, me di cuenta de que cuando uno se propone algo en cualquier aspecto de la vida, siguiendo una simple metodología, porque, a ver, antiguamente yo cuando quería algo ponía el acelerador, apretaba el acelerador a fondo y avanzaba hasta conseguirlo. El problema es que no me daba cuenta en el camino de mi desgaste emocional y la cantidad de obstáculos con los que chocaba, en vez de bordearlos, ¿cierto? Yo me hacía como el loco y los pasaba por el lado. Entonces, la verdad es que era eh, bastante poco práctico para mi vida, ¿cierto? Hacer ese camino porque finalmente era un desgaste emocional fuerte. Estar tocando contra las paredes y tratar de pasar por encima de ellas, etcétera. Entonces, cuando aprendí esta metodología que les voy a compartir, créanme que todo lo que he querido en mi vida lo he logrado haciéndose todo mucho más fácil. Obviamente, espiritualmente yo coloco a Dios en mi vida, ¿cierto? Delante de mis cosas, ¿ya? Y como soy creyente, yo sé que uno, aparte de pedirle a Dios que lo ayude, uno se tiene que ayudar uno, ¿cierto? Es parte de la ley básica de creencia espiritual, ¿cierto? Si yo creo que me va a ir bien en algo, entonces yo tengo que ser lo suficientemente buen creyente, ¿cierto? Para tomar acciones. Entonces, eh, hoy día vamos a trabajar con el cómo alcanzar tus metas. Y vamos a hablar del liderazgo, vamos a hablar de si es mejor trabajar solos o acompañados, vamos a ver un modelo muy simple de cómo se cumplen nuestras metas y por supuesto vamos a terminar con un pequeño ejercicio de coaching para emprendedores. Luego nos vamos a desconectar, nos vamos a volver a reconectar inmediatamente porque vamos a tener que usar el otro link, ¿ya? Como nos indicaba ahí Gabriela al principio, y vamos a terminar con un proceso, ¿cierto?, que te va a ayudar a saber un poco conocer tu mapa de emprendimiento, ¿ya? Dónde estás parada, qué necesitas y hacia dónde puedes ir. Entonces, con respecto al liderazgo, ¿cierto? Lo primero es que yo soy un poco crítico del liderazgo en el sentido de que se sobredimensiona y se romantiza el liderazgo desde una cosa que el líder siempre es una persona espectacular, una persona que casi da la vida por los demás, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y básicamente el liderazgo, ¿cierto? Pasa por el conjunto de habilidades que tú tienes, ¿cierto? Y que además esas habilidades te permiten influir, ya sea en la forma de ser o en la forma de actuar de ti, en primer lugar, por lo tanto, es vital el liderazgo personal y también de otras personas. Si yo, por ejemplo, ahora les dijera, chicas, párense y salten, ustedes se paran y saltan, yo podría decir que influencié, ¿cierto?, tu conducta porque probablemente de buena manera ninguno de ustedes lo hubiera querido hacer, ¿ya? Eh, por lo tanto, es importante, ¿cierto?, poder estructurar y desarrollarnos, ¿cierto?, adecuadamente en este tema del liderazgo. Entonces, vamos a ir viendo, ¿cierto?, algunos matices del liderazgo, comenzando porque el liderazgo, ¿cierto?, es la capacidad que tienes de influir, como decía, pero esa influencia, ¿en qué es? Oye, no tomes Coca-Cola, toma agua, y la persona tomó agua, pero también es motivar del por qué quizás la persona debe tomar agua y no Coca-Cola, ¿ya? También tiene que ver con habilidades organizativas. Les voy a contar una, una anécdota familiar, personal más que familiar, con respecto al colegio de mi hijo. Mi hijo partió en prekinder este año y en una reunión que hubo, ¿cierto? Puta, como todos los papás, oye, puta, hagamos esto, hoy hagamos esto otro, hoy hagamos acá, hoy hagamos esto acá. Porque nadie se atrevía. Entonces yo levanté la mano y dije, oye, pero ¿y qué pasa si en vez de todo esto hacemos A, B, C?
incorporamos a los que no pueden acá, a los que no pueden acá y a los que pueden acá. Así, ¡oh, sí, qué buena idea! Y terminaron haciendo lo que yo había propuesto, ¿ya? Y en otra oportunidad, otro papá quiso hacer algo parecido y dijo, ya no, sí, hagamos, hagamos, hagamos. Pero ahí quedó y nunca se cumplió, porque aparte de haberlos motivado, también los organicé. Entonces, si quedamos así, tú y tú y tú, esta es tu misión, tú y tú y tú, esta es tu misión, etc. ¿Por qué? Porque el liderazgo ya no es tan solo influir, motivar y organizar, sino que también es una forma de actuar, ¿cierto? Para el logro de tus objetivos, ya sean personales o grupales. ¿Ya? O sea, tienes que hacer que el grupo se mueva hacia un lugar que no querían moverse por su propia voluntad, pero que por tu gestión, por tu liderazgo, por tu influencia, etcétera, lo pudieron hacer. Y el liderazgo se desarrolla a un nivel de potencialidad, se desarrolla de acuerdo a distintas formas, situaciones o cosas por las que has pasado en tu vida. El liderazgo no se forma jugando videojuegos en la tele. El liderazgo no se juega teóricamente, digamos, yo sentado leyendo cientos de libros de liderazgo y sé mucho de liderazgo, pero no me siguen ni los perritos en la calle. ¿Ya? El liderazgo no se forma porque quizás tengo un carácter fuerte y algunas personas me temen que hacen lo que yo digo porque me temen, no sé, mi esposa, por ejemplo, yo le digo a mi esposa, ya siéntate, mi esposa se sienta, así como que, no, no habla, ¿cierto? No, eso no es liderazgo, ¿ya? Entonces, todos nosotros siempre tenemos una oportunidad para desarrollar nuestro liderazgo. ¿Ya? Entonces, tú puedes, por ejemplo, ser un líder a nivel educativo, ¿cierto? Quizás podrías impulsar un programa de perfeccionamiento para otras personas que no necesariamente sean emprendedoras, pero personas que sí tengan entusiasmo, ánimo, vigor, que quieran hacer cosas distintas, y tú dices, ah, démosle con todo nomás, y listo. Y podrías crear, ¿cierto? Algún curso o algo para ayudar a personas a educarse mejor, no sé, un pequeño grupo de emprendedoras, oye, juntémonos todos los días martes a las 9, a las 7 de la tarde en tal lugar, me conseguí una sede y vamos a empezar a, no sé, a leer, a traer gente que nos haga charlas, etcétera. O también a nivel familiar. Quizás puede ser la persona que dice, ya sabes que nos vamos a organizar, este próximo año nos vamos a ir de vacaciones fuera de Chile y para eso vamos a empezar a juntar plata, así, 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 así. Hijo, tú vas a hacer esto, hija, tú vas a hacer esto otro, esposo, tú vas a hacer esto otro, primos, tíos, hermanos, cuñados, los que se quieran sumar, listo, este es el viaje, ¿cierto? O también a nivel deportivo, quizás puede ser una pionera, oye, quiero hacer un equipo de baby fútbol de mujeres, o quiero hacer un equipo de básquetbol, ¿cierto? Etcétera. Eh, Tú puedes ejercer diversas acciones o caminos en tu vida para convertirte en líder. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque el liderazgo se da en cualquier situación de la vida. Y no toda la gente es líder, ya sea porque no se sienten capaces o porque me da era no que lo haga el otro, porque puta, es que me da lata, es que, ay, pero ¿por qué yo si puedo ir ahí a la esquina, no? ¿Cierto? Y hay gente que por comodidad no desarrolla su potencial. El problema de esa gente es que en su mente van a vivir siempre pensando que son líderes y que son bacanes, disculpen el léxico, ¿cierto? Y que son, ah, aquí estoy yo, etcétera. Pero en la vida real, cuando hay que hacer las cosas, ¿cierto? No son nada tan bacanes ni son tan, no, ay, sí, yo me la puedo, yo soy súper power en lo que hago y todo el mundo me envidia. Todo lo contrario. Son personas que sufren, que lo pasan mal, son personas que tienden a tener problemas importantes, sobre todo en las relaciones, porque no saben y no han desarrollado las habilidades necesarias. Entonces, al final, terminan con resentimiento, terminan con rabia, porque creen que tienen el potencial para hacer algo, pero realmente no lo tienen. Entonces, el liderazgo es una tremenda oportunidad, ¿ya? Y por supuesto, tú puedes buscar espacios donde eh, ejercerlo.
Si vas a una charla, sentarte en primer lugar, alguien tiene una duda, levantar la mano, hacer preguntas, por ejemplo. Si estás en una actividad, ser capaz de tomar la iniciativa. Chuta, si quieres hacer algo, tomar la iniciativa. Hoy me gustaría hablar con esta persona. Ya, que no te guste, vaya y le golpea la puerta a la persona. Lo peor que te puede pasar es que, que te diga que no te puede atender, porque no tiene tiempo para ti. Pero eso, ¿cierto? Es nada comparado con lo que te con lo que te podría suceder si no vas. Si te quedas ahí como, no, mira, sí, es que me da un poco de lata. Es que, entonces, depende 100% de ti lograr hacer eso, ¿cierto? Para que tú también puedas alcanzar aquello que te has propuesto y aquello que has deseado en la vida. Entonces, ¿cuándo o cuáles son las principales características que tiene un líder o una líder? ¿Ya? Primero es que en cuanto tiene el poder, lo usa de forma eficiente y responsable. Acá esto me encanta porque eh, generalmente las personas que llegan a una posición de poder, ya sea por poder económico o por poder situacional, tienden a utilizar ese poder de forma ineficiente y poco responsable. ¿Ya? Eh, Chuta, no sé, yo me convertí en el director del centro de negocios de Santa Cruz. Entonces fue y le digo a Gabriel, Gabriel, te va a reemplazar otra persona. Y traigo a mi hermano. Puta, a la Natalia, oye Natalia, un gusto haberte conocido, pero va a venir otra persona y traigo a mi hermana. ¿Ya? Y contrato, digamos, a toda mi familia. Y a la secretaria la reemplazo por mi mamá. Le pago unas asesorías a mi esposa por fuera, que nos haga las boletas, ¿cierto? Bueno, esa es una forma de ejercer el poder de forma ineficiente e irresponsable. Pero también mal utilizamos el poder cuando, por ejemplo, manipulo a los hijos, a mi hijo, como en mi posición de padre, que tengo el poder y la autoridad sobre mi hijo, ¿cierto? Lo mal utilizo. Ya, hijo, si no haces esto, no voy a hacer esto otro contigo. Ahora los chicos actúan más por miedo que por ganas de querer hacer las cosas. También tenemos que entender que la gente, las personas, tienen distintas motivaciones. Y eso es algo que le cuesta mucho a las personas entender. Yo no me motivo de la misma manera que se puede motivar Gabriel, por ejemplo. ¿Ya? Mi esposa es totalmente distinta a mí en la forma de motivarse. De repente mi esposa llega a tener, mi amor, mi hermano nos invitó a que fuéramos, uy, qué lata. Eh, y es súper motivada cuando hay una actividad con su familia. Pero, oye, amor, levantémonos temprano mañana a las 8, porque, oh, qué lata, ¿cierto? Entonces, cada uno de nosotros tiene distintas cosas negativas en la motivación. Por lo tanto, tú no tienes que andar imponiéndole tu motivación a la gente. Yo les voy a contar una infidencia. Como tengo sobrepeso, ¿cierto? Necesito hacer cosas para bajar de peso y evitar ciertos problemas a futuro. Entonces, me da risa porque mi hermana, por ejemplo, mi hermana mayor es súper flaca, flacutenta, mi hermana. Yo creo que si yo comiera como come mi hermana, pesaría el doble de lo que peso hoy día. Mi hermana es una mujer ultra sedentaria, pero come, no sube ni un gramo. Imagínense que mi hermana tiene 53 años y usa talla 38 de pantalón. ¿Ya? Eso es lo flequito, entre 38 y 40. Y 40 cuando compra la marca Zara, porque es ropa muy chica, pero en normal 38. Y resulta que, pero hermano, me dice, ¿cómo? Y me motiva con cosas que a ella la motivan, pero a mí no me motiva lo mismo que a ella, ¿cierto? Entonces, ella nunca ha entendido eso, y ahora que está a punto de egresar está en su tesis de psicóloga, ha entendido la forma de motivar. Y ella me ha ayudado en gran parte a ir haciendo algunos cambios importantes en la vida porque entiende que lo que ella me decía antes, así como, oye, haz esto, a mí no me motivaba. ¿Ya? Eh, También la posibilidad de inspirar a otros, no tengas miedo de contar tu historia, no tengas miedo de contar que, puta, no sé, me voy a poner el caso más dramático, ¿eh? Por ejemplo, puta, te dejaron en una cajita de zapatos cuando naciste, te encontraron unos perritos, los perritos te llevaron arrastrando a la puerta del internado, el internado era unas monjas que eran crueles, que te hacían servirle, que sufriste bullying toda tu infancia, que nadie te quería, eh,
porque, pucha, no sé, porque quedaste embarazada, súper joven y te echaron del internado y me pediste plata en la calle, ya, todo lo que, y ojo, eso puede suceder, o no todo, o quizás alguna de las cosas que comenté, pero no tengas miedo de contar esa historia, que esa historia es inspiradora, ¿ya? Yo no sé si se acuerdan que les conté en alguna sesión que mi primer trabajo cuando yo tenía 17 años fue barrer calle. Ese fue mi primer trabajo. Y trabajé cerca de 4 o 5 meses, en un overol naranjo en Santiago, en la comuna de Renca me llevaba, y yo iba ahí con un escobillón y barría las calles. Así. A veces me metían, me pedían ayuda para recoger la basura en el camión, igual, me pagaban un poquitito más, feliz. Después de eso trabajé lavando platos en un hogar de ancianos. También ahí estuve como 3 o 4 meses trabajando en eso. Entonces, a mí no me da susto contar eso, porque hoy día eso puede ser hasta inspirador. Oye, José hizo esto, esto, esto y esto, y resulta que pasó esto, esto, esto y esto otro. Y acá estoy. Y no se me caen los títulos ni las perlas de la corona, no dejo de ser quien soy, no dejo de aprender, de estudiar, no, mis estudios se quedan intactos. Y eso también puede ser inspirador, ¿cierto? También tú puedes motivar a los demás cuando tú tienes un nivel de entusiasmo, ¿cierto? Ese nivel de entusiasmo, acompáñalo de optimismo. Oye, pucha, está nublado, no importa, que no nos vamos a morir de calor, hoy día está, hoy hace frío, qué rico, nos abrigamos un poquito más. Oye, pero que está muy lejos, pero entre dos personas se llega más rápido. Puta, no sé, alguna manera que la gente se motive, ¿cierto? Y, por sobre todo, entiende que cada persona es buena en un área y que no necesariamente es la misma área tuya. Eh, chuta, es que yo sé cocinar bien, ya, pero quizá hay gente que no tiene idea de cocinar bien, y quizá hay una persona que su potencial no es cocinar bien, su potencial es servir, su potencial es ordenar, el potencial es que elige las mejores verduras, ¿cierto? El potencial es que es capaz de adornar un lugar precioso, y eso uno lo tiene que entender, y no pretender que la gente desarrolle el mismo potencial que tú, porque nadie es una copia de otra. Ahora, si tú quieres entrenar a alguien para que sea igual a ti, bueno, ese ya es algo tuyo, digamos, y de la otra persona. Pero en general no funciona así. Todo lo contrario. En general funciona, ¿cierto? De una manera un poquitito más compleja. Entonces, acá yo les hacía una pregunta, ¿cierto? Que era definir este camino. ¿Qué era mejor? ¿Avanzamos solita y seguimos con nuestras ideas de negocio y emprendimiento solita o acompañada? ¿Ya? Y hay una frase que es muy hermosa, y esta frase está en la oficina de Nelson Mandela en Sudáfrica y no la inventó él. La persona, Nelson Mandela, la persona que la vio, lo miró y dijo, esta frase no la coloqué yo, esta es una frase anónima y no es mía. Y decía perfectamente esto. Cuando nosotros avanzamos solos, podemos llegar mucho más rápido, porque no tengo que llevar a alguien que muchas veces no camina a mi ritmo, ¿ya? Sin embargo, cuando tú vas acompañado, vas a llegar más lejos. No es casualidad que las Fuerzas Armadas tengan un sistema en el que la unidad mínima para cualquier cosa a nivel militar, carabinero, PDI, Fuerzas Armadas, son dos. Por algo es, por algo es. Si no, andarían todos solos, cada uno por su lado, como en Argentina, por ejemplo, en Argentina la Policía Federal anda sola. Tú puedes ver a un carabinero en un lugar, a un carabinero. En Chile siempre dos, militares, Fuerzas Armadas o carabineros. Siempre andan dos. ¿Por qué? Porque tiene un sentido el acompañamiento, ¿ya? Desarrollar un trabajo, ¿cierto?, entre dos o más personas, siempre tiene que ser de acuerdo al objetivo en común. Si no está compartido ese objetivo, están relativamente cerca, tienes que saber que en algún minuto tus caminos se van a separar. Eso no es porque no te quieran, no es porque tú seas la mala de la película, sino que es parte de la naturaleza humana, ¿cierto? Yo, por ejemplo, eh, estoy haciendo una dieta con mi esposa, ¿cierto? Pero yo ya sé que cuando mi esposa llegue de Argentina, nuestros caminos nutritivos van a cambiar. ¿Por qué? Porque yo estoy comprometido a un objetivo y mi esposa tiene otro objetivo. Entonces,
Y para mí el objetivo lo tengo que lograr a fin de año. Mi esposa está como más tranquila, digamos, porque ella lo necesita cumplir máximo un año. Entonces, eh, como yo tengo menos tiempo, necesito hacer otro tipo de cosas. Por lo tanto, partimos juntos y vamos a continuar separados, lo que no significa que yo no ame a mi esposa o ella no me ame a mí. ¿Ya? Entonces, cuando tú trabajas con otra persona, tú puedes descansar o puedes considerar, ¿cierto? Distintos aspectos del enfoque que tú le das a este trabajo, ¿cierto? Tú puedes organizarte mejor, pucha que voy a ver esto otro, ya tú te encargas de esto, cómo te ha ido acá, cómo te ha ido allá. Por lo tanto, no es como en la universidad, en el colegio, que había que hacer un trabajo, ya tú haces esta parte, yo hago esta parte, tú esta otra parte, y después la juntamos y la entregamos, sino que es avanzar en conjunto. Y además, trabajar acompañado te va a permitir resolver problemas que probablemente te costarían un poco más resolverlos de forma individual. Sin embargo, se requiere de la visión y la dirección de un líder. En la foto que aparece ahí, no sé si la alcanzan a distinguir bien, es el torneo de torres humanas que se hace todos los años en Pamplona, y es un torneo que hay muchos grupos de personas que trabajan en la construcción de las torres humanas. Es un concurso en que se busca lograr alcanzar la altura máxima, que son eh, a veces 15, 16, dependiendo del tamaño. ¿Y cuál es el sistema? Un equipo de 350 personas tiene que conseguir mantener una torre sin que se caiga, ¿cierto? Hasta que llegue la última persona a subirse a la torre, ¿ya? Esa persona se sube, llega a la altura y se baja, no tiene que estar 5 minutos, ni resistir, ni nada. Se sube, llega a la cima y baja de inmediato. Entonces, la forma, cómo se organizan, quién suben, cómo suben, de qué maneras, etcétera, la definen los mismos equipos, ¿ya? Entonces, este trabajo es maravilloso porque cada uno de los miembros del equipo sabe cuál es su trabajo, cómo tiene que actuar y cómo tiene que apoyar al resto. Y obviamente hay veces que hay gente que se cae, otros que llegan a la cima, etcétera. Eso es un concurso que se hace todos los años. Y el resto de los equipos, en vez de estar pifiando, como sería en Chile, váyanse, son feos, etcétera, va apoyando con el aliento a los otros. ¿Ya? Y ahí está el equipo y están todos aplaudiendo, gritando, apoyando, van familias a apoyar a sus equipos, etcétera. Por lo tanto, si tú quieres construir una gran torre, ¿cierto? Si quieres construir una gran torre, entonces vas a tener que aprender a trabajar en equipo, entender que la gente no es toda igual, que tienen motivaciones distintas y que cada uno tiene un potencial a ser desarrollado e impulsado, ¿cierto? De acuerdo a lo que uno va viendo. Entonces, después de esto, les voy a compartir un modelo de cómo tú puedes llegar a alcanzar tus propios objetivos y tus grandes desafíos. El modelo se llama ODAR porque es un acrónimo de 4 palabras. La primera es objetivos. Cuando vi un reportaje de Rodrigo Jordán, García Huidobro, Pérez y otro gallo más que se me olvida el apellido, ¿ya? Ellos hablaron de cuando subieron el Everest, ¿ya? El Everest es la montaña más alta del mundo desde la superficie terrestre hacia arriba, que tiene 8.000, casi 8.900 metros de altura, ¿ya? Es un desafío enorme para los que hacen alpinismo, ¿cierto? Subir esa montaña requiere una serie de condiciones y de situaciones que son súper complejas, entrenamiento, etcétera. Entonces, ellos, cuando yo vi el reportaje que les hicieron a ellos, hace como 10 años atrás, cuando recién partí en este mundo del desarrollo personal y liderazgo, recuerdo que vi el reportaje porque me había llamado la atención, pero después me fui dando cuenta que estaba mirando un reportaje de liderazgo, ¿ya? Entonces, ellos hablaban con respecto a su preparación, que ellos empiezan a subir el Everest, aproximadamente como a 5.000 metros de altura, está la primera base, ¿ya? Esa base le indica a ellos que están a cerca de 3.000, casi 4.000 metros de altura, que tienen ya un poco más de la mitad del viaje listo, pero además
les permite organizarse y les permite descansar, ¿ya? Comer, si el clima está muy complicado hacia arriba, les permite descansar un poco para poder seguir con la jornada. Luego, como a 7.000 metros de altura, hay otra base, ¿cierto? Donde la gente acampa, duerme, ¿cierto? Se protege del frío, comen, comparten actividades entre ellos, porque no son los únicos, ¿cierto? Hay varios grupos de alpinistas subiendo. Y así hasta que llegan a los 8.000 metros donde está la última base, ¿ya? Llegar a la última base requiere un esfuerzo muy importante a nivel físico y emocional, porque vas todo el rato subiendo, el camino no es agradable, es un desafío, vas cansado, etcétera. Por lo tanto, esos últimos 800 metros para llegar a la cumbre es increíblemente complejo, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes un objetivo, tienes que pensar que ese objetivo es como la cima del Everest. ¿Qué quieres lograr? Mira, yo quiero dar un ejemplo. Quiero comprarme un auto. Perfecto, ese es tu Everest. Ok, ¿cuáles son las bases previas que tú vas a establecer? ¿Cuáles son las bases previas que tú vas a establecer? Pucha, mira, de aquí a fin de año necesito tener ahorrado 2 millones de pesos para poder comprarme el auto. Perfecto. Entonces, tu primera base va a ser cuando el 31 de diciembre vayas a contar tu platita y digas, hoy tengo 2 millones de pesos. Segunda base, para acercarte a ese objetivo, ¿cuál es? Mira, de aquí a junio tengo que tener 3 millones de pesos ahorrados. Perfecto. Entonces, entre el 1 de enero y el 30 de junio, tu meta va a ser ahorrar. El día 30 de junio vas a abrir tu cantito, ¿cierto? Vas a contar 3 millones. Más los otros dos, tengo 5 millones y con eso tú ya puedes comprar casi cualquier vehículo. Perfecto. Lograste tu Everest, ¿cierto? Cuando tengas el auto fue llegar al objetivo. Pero si tú dices, me quiero comprar un auto y no haces nada, no tienes claridad del camino, va a llegar el 30 de junio, y dice, oye, ¿y tu auto? No, ay, pucha, es que no sé, no tengo la plata, me ha costado, es que justo tuve problemas. Entonces, la gente que trabaja focalizada al logro de los objetivos, lo logra, lo logra. Siempre ha sido igual, siempre ha sido igual. Y la gente que no trabaja focalizado con sus objetivos, tú vas a encontrar en el tiempo. El año pasado fuimos de vacaciones a Villarrica con mi esposa y cuando nosotros estábamos solteros todavía, nos compramos un departamento en Pucón, pero por problemas de la constructora, nos devolvieron el dinero que habíamos pagado y utilizamos ese dinero para nuestra fiesta de matrimonio. Cosa que yo quería viajar a Europa con esa plata, pero la usamos para la fiesta de matrimonio. Y el año pasado cuando fuimos, para mí Villarrica, Pucón, es mi lugar favorito de Chile. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? De aquí a los 50 años vamos a tener de nuevo un departamento en Pucón. Y créame que desde el año pasado he estado trabajando por mi meta y he ido cumpliendo algunos Everest que están ahí dando vueltas para que en algún minuto diga, mi amor, tenemos casa en Pucón o departamento en Pucón, en Villarrica. Probablemente en Villarrica, que es más barato que Pucón y uno está a 30 minutos de ahí. Entonces, este tipo de cosas para mí son vitales y súper importantes porque si tú no vas cumpliendo las etapas en el proceso, te vas a caer y te va a costar mucho avanzar. Entonces, ten objetivos en mente. Luego, para llegar a la punta del Everest hay que tomar decisiones, ¿ya? Las decisiones son aquellos pasos mentales que tú tienes entre tomar un camino u otro o elegir un camino entre varios caminos. Las decisiones pueden ser simples, complejas o programadas. ¿Ya? En el sentido de decir, bueno, yo mañana tengo que decidir esto y el viernes voy a decidir esto otro, etc. Las decisiones no van apareciendo, tú las puedes programar, pero las decisiones siempre tienes que tomarlas con respecto a tu objetivo. Por ejemplo, si te quieres comprar un auto el próximo año y de aquí al 30 de junio tienes que tener 5 millones de pesos ahorrados, entonces tus decisiones tienen que ir apuntadas a cómo construyo, ¿cierto? Un plan de ahorro y un plan de aumento de ingresos para poder tener esos 5 millones ahorrados. Si tú quieres llegar a la cima del Everest, pero no tomas decisiones, no vas a poder pasar al siguiente punto, que es la acción. Cómo tú, ¿cierto? A raíz de tus decisiones, tomas acción. Por ejemplo, yo desde fines de septiembre tomé la decisión
¿cierto? De ir al gimnasio, de ejercitarme, etcétera. Entonces, lo que yo hago es, voy a dejar a mi hijo al colegio en la mañana, a las 8, 8:15 de la mañana él está allá, me voy equipado, paso al gimnasio, llego a la casa, me ducho, me cambio de ropa y comienzo mi día. Y en días como el de hoy, como que tengo esta clase a las 10:30, ¿cierto? Voy después en la tarde. Entonces en la mañana me levanto, me ducho, me pongo un poco de ropa, voy a dejar a mi hijo, avanzo con las cosas de la casa que pueden haber quedado desordenadas de la noche y en la tarde, a las 4 de la tarde, voy al gimnasio por 1 horita. ¿Por qué a las 4 y no a las 5 o a las 3? Porque me he dado cuenta que en las tardes es el horario que está más desocupado, entre 4 y 5. Entonces, para mí no es ningún problema, ¿cierto?, hacerlo. Pero yo decidí, ¿cierto? Y me puedo demorar años, años. Les voy a colocar el siguiente ejemplo. ¿Cuántos de ustedes, las que fuman o los que fuman, ¿cierto?, han dicho voy a dejar de fumar? Esa es una decisión, ¿cierto? Y nunca han dejado de fumar. Porque decidir es una cosa, pero tomar acción es otra. Para llegar al Everest, no basta con decir me gustaría subir el Everest. Decidí subir el Everest, sino que cómo me preparo y me organizo para poder cumplir con ese gran desafío. Si les gusta este tema de las montañas, desde la preparación, hay un documental en Netflix de un tipo que escaló las 14 montañas más altas del mundo en 6 meses. Las 14 montañas más altas del mundo las escaló en 6 meses. Es un tipo nepalés, que es increíble lo que hace, así que se los recomiendo porque está en Netflix y es bien impresionante todo lo que él hizo física, mental y espiritualmente para poder llegar a la cima de las 14 montañas. Y el motivo que lo llevó, porque él no lo estaba haciendo por placer, él lo hizo porque tenía un objetivo en mente. Llegar al Everest era su base, no era su objetivo. Él tenía un objetivo más grande en su cabeza por el cual hizo esa proeza. Entonces, tú tienes un objetivo, decides cosas para acercarte a ese objetivo, tomas las acciones que nacen de esas decisiones y lo único que te espera y eh, lo único que te espera es un resultado positivo. Independiente de lo que tú creas que hagas, independiente de lo que tú creas que sucede, la forma de cumplir con tus metas y objetivos es tener un objetivo, tomar las decisiones, llegar a la acción. Y el resultado, ¿cierto? Es eso. El resultado es una acción de haber aplicado esos 3 puntos anteriores. Si tú estás pensando en el resultado siempre, oh no, que yo necesito llegar aquí, aquí, vas a sufrir mucho en el camino. En el proceso lo vas a pasar pésimo. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar pensando en el resultado. Y el resultado es eso, es un resultado. Si, aunque tú no quieras, tus acciones te van a llevar a tener resultados. Ya voy a empezar a comer más sano porque quiero vivir más tiempo. Perfecto, ya todos los días como más sano, que ensalada, que lechuga, etcétera. El resultado es bajar de peso, aunque yo no lo haga por bajar de peso. Si tu objetivo, tú comienzas a levantarte temprano, a ordenar tu vida, etcétera, los resultados van a ser positivos siempre. Siempre van a ser positivos. Y cuando haces cosas negativas, también vas a tener resultados negativos. Si no puedes cambiar eso es parte de la vida. Entonces, cuando tengamos este proceso, ¿cierto? Acá lo importante es cómo ustedes llegan, ¿cierto?, a conseguir, siguiendo esta simple metodología, sus objetivos. Yo les voy a dejar una tarea, no para que la hagan ahora, sino que hagan una lista de sueños, de objetivos que quieren lograr alcanzar en la vida. Si tu objetivo es dejar de fumar, maravilloso. Si es viajar a China, maravilloso. Si es tener un gran negocio, maravilloso. Escríbelo, escríbelo. Número 1, quiero ser millonaria. Número 2, quiero recorrer el mundo. Número 3, quiero acercarme más a Dios. Número 4, chuta, quiero escribir un libro, etc. Si es un solo sueño, perfecto. Si son 5, perfecto. ¿Ya? Entonces, una tarea para la casa que te lleve es que escribas tus objetivos. Y por cada sueño o por cada objetivo que quieras lograr, ocupa la siguiente plantilla. Número 1, escribe tu sueño con lujo de detalle. No escriba, a mí me carga cuando voy a los cursos, escriban su meta así, pero con lujo de detalle. A ver, revisemos
ser feliz. ¿Qué es ser feliz? Te hago cosquillas, te ríes y fuiste feliz, te cuento un chiste, te preparo tu plato de comida favorita. No, cuando hablo con lujo de detalle, es que lo describas así, pero color, sabor, aroma, textura. O sea, esto ya no es viajar a China, ¿cierto? Tu sueño es, por ejemplo, si yo escribiera viajar a China, ¿qué sería? Tomar un viaje desde Santiago de Chile hacia China en primera clase, en un avión con todos los gastos pagados, con tales y tales ropas, en tales y tales fechas, con tales y tales cosas, con tal cantidad de plata, con tal tipo de teléfono móvil, quiero ir para tomar las mejores fotos, con qué persona, o sea, le daría mucha amplitud a ese sueño. No solamente sería ir a China. Ya, y cuando llegue a China, ¿qué voy a hacer? ¿Me bajo del aeropuerto y voy, llegué a China, me devuelvo? No, pues ya, una vez que llegue a China, quiero recorrer, no sé, Shanghái, Chengdu, Shandong, quiero ir a tal lado, quiero recorrer, quiero estar 20 días recorriendo China, quiero ir a comprar productos para traer a la venta. No lo sé qué quieres hacer tú, pero tu sueño tiene que estar muy bien descrito. Si tu sueño es de una página, tendrás que escribir una página vinculada a ese sueño. Pero si es una línea, pero quizás la línea no tiene, tienes que darle más detalle. Siempre hay detalle. Cómo quieres ir, con quién quieres ir, cuándo quieres ir, de qué forma, cómo vas a saber si lo lograste o no lo lograste. Hay algún indicador o algo que te diga en el camino, ¿cierto? Porque mientras más detalles tengas, más fácil va a ser para ti conseguirlo. ¿Ya? Una vez que tienes escrito tu sueño, entonces vas a tener que pasar a la acción. ¿Qué cosas tienes que hacer para poder cumplirlo? Y acá vas a tener que hacer un listado de actividades, ¿cierto? Que son las que tú crees que te van a acercar y te van a ayudar a cumplir el objetivo. No las priorices, ¿ya? Si tu meta es viajar a China, entonces vas a tener que ahorrar plata, vas a tener que considerar cuál es la mejor ruta, planificar dónde quieres ir, con quién quieres ir, proponer el viaje, buscar los precios de los pasajes, los hoteles, cómo hacer la ruta, pero tienes que hacer 100 actividades. No te preocupes, no te preocupes. No hay un orden de prioridad. Solo anota aquello que tú sientes que es necesario, ¿cierto? Y que tú piensas que te van a ayudar a lograr la meta. Si tu meta es viajar a China con lujo de detalle y tu única tarea es ahorrar plata, probablemente no vayas a China o te cueste mucho ir a China porque no vas a tener un insumo vital en este proceso que es el, eh, el, 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 la metodología, cómo yo hago cosas para acercarme al objetivo. Siempre que nosotros tenemos un objetivo, nosotros tenemos cosas que nos pueden ayudar a lograrlo. Y esas cosas son recursos, ¿ya? Entonces, la tercera columna es, ¿qué tengo para hacerlo? Y ese que tengo para hacerlo, primero son tus recursos internos. ¿Cuáles son tus habilidades? Aquellas cosas que tú posees a nivel interno que te pueden ayudar. Tus competencias, tus habilidades, tus fortalezas, ¿cierto? Tus conocimientos, etcétera. Porque eso nadie te los puede quitar. ¿Ya? Eso me decía mi papá, me decía, oiga, hijo, mire, usted cuando aprende algo en un lugar, cuando usted se va de ese lugar, nadie se lo puede quitar. Entonces, si usted fue a una empresa y aprendió a clavar un clavo, usted se lleva ese conocimiento a cualquier otro lugar. ¿Ya? Y también tú tienes recursos externos, que son cosas que de alguna manera te pueden ayudar materialmente a alcanzar tu meta. Por ejemplo, si es viajar a China, quizás tú tienes 1.000.000 de pesos ahorrados. Ese es un recurso, tengo 1.000.000 de pesos ahorrados. Por ejemplo, alguien que quiere hacer ejercicio, quizás tiene las ganas y en su casa, pucha, no sé, sé que tengo una máquina para hacer ejercicios que no uso. Perfecto, ahí hay otro recurso que te puede ayudar a alcanzar el objetivo de bajar de peso. Entonces, escribes el sueño con lujo de detalle, las tareas que tienes que hacer para lograrlo, o las pequeñas metas que van a ayudar a cumplir tu sueño, qué cosas tienes para poder hacerlo a nivel interno y externo, y cuáles son las señales, el cuarto punto, ¿cierto? ¿Cuáles son las señales que hay en el camino que te van a indicar a ti que estás logrando tu objetivo? ¿Cuáles son esas señales? ¿Ya? Cuando yo viajo, por ejemplo, de Concepción a Santiago, ¿cierto? Yo me voy por la ruta de Litata y hay unos carteles que me dicen hacia Chillán, hacia el sur, etcétera. Cuando me voy acercando a Chillán, ¿cierto? Van cambiando los tipos de carteles. Entonces, llega un momento cuando me encuentro con la ruta 5 que dice a la derecha al sur, a la izquierda al norte. Como yo sé que Santiago queda al norte, doblo para el norte, ¿cierto?
Entonces yo ya sé que al llegar a la ruta 5, me quedan 400 kilómetros para llegar a Santiago. Perfecto. Eso aproximadamente son 3 horas para mí, porque tiendo a manejar muy rápido. Entonces, ok, 3 horitas, listo. Salgo a Chillán. Cuando me voy acercando a Chillán, viene otro cartel que dice San Carlos, no sé, Parral, San Javier, Chuta, Linares, y cada vez que me voy acercando a Santiago, yo veo carteles que me indican que voy en buen camino. Si yo me equivocara y doblara a la derecha y no mirara ni un cartel, créame que me voy a encontrar con el mar en Pargua, ¿cierto? A punto, o si es que tomé el camino de la derecha, si tomé el camino de la izquierda, me voy a encontrar con el mercado de Puerto Montt, ¿cierto? Con Ángel Mo, y no voy a poder seguir avanzando. O me voy a encontrar con Caleta La Arena, ¿cierto? Dispuesto a tomar un ferry para cruzar a Costa Montt. Entonces, ¿y por qué llegaría a Puerto Montt si yo quería ir a Santiago? Bueno, porque no hubo señales en el camino que me indicaran que iba bien encaminado, como se dice. Entonces, acá tú vas a tener que marcar en el camino, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser tus señales de que te estás acercando? Pucha, tengo que viajar a China, necesito 5 millones. Entonces las señales van a ser haber ahorrado 500.000, 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, hasta que tengas los 5 millones. Si tú no tienes eso, si tú dijiste que a fin de año ibas a ir a China y llega a fin de año, te das cuenta que tenés 400.000 pesos en el bolsillo o 300.000 pesos o una luca, ¿cierto? No voy a poder ir a China porque no tengo plata. No, pues tú tienes que hacer, aparte de hacer cosas, tú tienes que ir marcando el camino para que tú sepas que te estás acercando. Sabes lo que quieres, tienes en mente las tareas que tienes que hacer, tienes los recursos internos y externos, tienes las señales que te van a ayudar en el camino. Ahora viene lo más difícil, que es el compromiso. Cuando empiezas y cuando terminas con las tareas que tú más o menos pensaste que tenías que hacer. Y esto es lo más importante porque es tu compromiso. Para ir a China tengo que empezar a ahorrar. Bien, ¿cuándo vas a empezar a ahorrar? ¿Cierto? ¿Y de qué manera vas a empezar a ahorrar? Y aquí es importante que indique la fecha, cuándo vas a empezar, la hora, porque tu cerebro está acostumbrado a mensajes del tipo, hoy la próxima semana voy a hacer tal cosa. La próxima semana comienza el lunes y termina el domingo. ¿Qué día? Oh, la otra semana. Oh, para las vacaciones quiero ir, pero ¿y las vacaciones de qué año? Las del próximo, las de 10 años más, ¿cierto? Entonces, cuando tú le das una fecha de hora, fecha y hora de inicio y fecha y hora de término, tu cerebro automáticamente se ajusta para cumplir con esa fecha y ese horario. Por eso a mí me carga cuando hago ciertas planificaciones personales y tengo que cambiar la fecha de inicio, ¿cierto? O el horario de inicio por razones fuera de mi alcance. Me carga, me da rabia, me revuelve la guata, porque lo definí porque mi cerebro se acostumbra a eso. ¿Ya? Cuando llegue mi esposa de Argentina, tengo una serie de conversación con ella, no el mismo día, porque va a llegar con todas las ganas de vernos, besitos y abrazos, ¿cierto? A mí y a mi hijo, etcétera, pero al menos ya el domingo necesito sentarme a conversar con ella, porque mientras mi esposa está en Argentina, cambiaron 2 rutinas en la casa. La primera es la hora de acostarse de nuestro hijo y la segunda es la hora de levantarse. ¿Ya? Cuando estaba mi esposa, nosotros teníamos la rutina de que llegábamos, tomábamos oncecita, tipo 8, 8 y cuarto, el guatón tipo 9, 9, 10, se estaba yendo a acostar. Como yo no tomo onces, bueno, me preparo algo rápido, etcétera, ¿cierto? Yo a las 8:20 ya lo tengo acostado. Y a las 8:30, 20 para las 9 ya está durmiendo. ¿Por qué? Porque lo levanto a las 7 de la mañana. Eso es lo segundo que cambió. Yo lo levanto a las 7 de la mañana. ¿Para qué? Para que tome su leche tranquilo en la cama, para vestirlo con tranquilidad, que vestirlo, lavarlo tranquilito, prepararlo, ya sus mochilas y sus colaciones están listas, entonces subirlas al auto, pero él ya 10 para las 8 va, o 5 para las 8 ya vamos camino al colegio. Él entra a las 8 y cuarto, llegamos allá como a las 8:10, ¿cierto? Porque no me voy muy rápido, etc. Cuando estaba mi esposa, el guatón chico se acostaba más tarde. Por lo tanto, la despertada a las 7 era poco posible, que a las 7 ya me tiro un palo, mi hijo. Despertaba a las 7:30 y salíamos siempre de acá como a las 8:15. Entonces, normalmente él llegaba atrasado al colegio, ¿ya? Entonces, cambiaron esas dos dinámicas. ¿Por qué? Porque para mí es importante, ¿cierto? Esos dos tipos de dinámica. Entonces, eh, la fecha y horario es súper importante porque mi hijo sabe
Cuando yo le digo, hijo, nos vamos a ir a acostar, ¿pero por qué? Porque mañana hay que ir al colegio. Él sabe porque es al otro día que tiene que despertar temprano. Él lo sabe. Y tu cerebro, créeme, si mi hijo de 5 años lo sabe, créeme que tu cerebro de mayor de 18 años, ¿cierto? También va a saber cuando tú te comprometes a hacer algo. Esto que está acá, es un camino muy, pero muy, pero muy simple para lograr tu objetivo. Tienes que pensar en tu objetivo o tu sueño con lujo de detalle. ¿Qué vas a hacer para cumplirlo? ¿Ya? ¿Qué son tus decisiones? ¿Con qué recursos cuentas, físicos e internos, ¿cierto? Para alcanzar esa meta. ¿Cómo vas a saber que lograste este objetivo, que te estás acercando? Pero si no te comprometes a tomar acción, el resultado nunca va a llegar. Por eso hay tanta gente que vive frustrada, que no alcanzo a llegar a fin de mes, que me pasa esto, que no sé qué, que quiero esto. Gente que vive súper frustrada. Y sin ir más lejos, el fin de semana conocí a una persona, eh, estuve en la casa de mi cuñado, y tienen un parque en el condominio donde ellos viven, y yo siempre converso con todo el mundo. Entonces nos pusimos a conversar con una niña que estaba sentada, pero con una cara de pocos amigos, más que de pocos amigos, de triste. Entonces digo, hola, oye, busco siempre algo neutro para conversar. Digo, oye, está caluroso, pero hay vientecito. Sí, me dijo, pero acá el clima es así, en serio. Le digo, yo no vengo de acá, le dije, vengo de Concepción. Entonces, para nosotros allá en Talcahuano, básicamente el clima siempre es raro porque hace mucho calor, etcétera, etcétera. No, sí, me dijo que... Y ahí como que se soltó un poquitito más y nos pusimos a conversar. Entonces le dije, oye, le dije, tienes cara de enojada, peleaste. No, me dijo, no, estoy peleando conmigo. ¿Por qué? Y me empezó a contar que ella quería un montón de cuestiones. Que, entonces le dije, ya, pero ¿y qué has hecho para lograrlo? Un poco, yo siempre trato de hacer un poco de coaching porque me sirve también a mí para mantenerme fresco. Ya, pero ¿y esa meta que tú querías? Y le dije, ¿y esto que querías lograr, qué te impide hacerlo? No, pero es que y al final ella se dio cuenta que eran como puras excusas. Entonces yo le decía, mira, pensar en una meta, desear una meta, orar por una meta, pero no hacer nada para conseguirla, no te vas a acercar. Salvo que tu necesidad sea muy grande. Por ejemplo, yo una vez encontré trabajo, pero sin buscar trabajo. Yo le pedí a Dios, le dije, "Padre, necesito un trabajo", pero no busqué trabajo. Pero era tan grande mi necesidad en ese minuto que sonó la puerta, era mi cuñado por parte de mi hermana mayor. O sea, oye, trabajaba en una municipalidad en esa época, necesitaba una persona, mañana partirías trabajando. Porque yo voy a ser tu jefe directo, no necesito entrevistarte ni nada. Pero cuando la necesidad es muy grande, Dios te va a golpear la puerta. Es más, ahora que lo pienso, mi acción fue orar. Hice algo, oré, ¿cierto? Entonces, no te quedes en desear las cosas, sino que también haz lo necesario para que sucedan. Si tú quieres que pasen cosas buenas, tus tareas y tus acciones tienen que ser buenas. Oye, es que yo quiero que mi matrimonio sea mejor. Ya, pero ¿y qué estás haciendo tú para que sea mejor? Oh, que yo quiero que mi hijo sea más responsable. ¿Qué estás haciendo tú para que ese niño sea más responsable? Oh, es que yo quiero esta cosa. Bueno, ¿qué estás haciendo para lograr esta cosa? Yo hago algo en lo que yo me considero siempre que soy muy mala clase. Y que es cuando hago coaching a mujeres solteras que me dicen, puta, sí, es que los hombres son todos así, son todos así. Bueno, les digo yo, a ver, cuéntame, ¿cuál es tu hombre ideal? No, mi hombre. Descríbelo así como tu sueño. Ya. Partamos por el pelo. Que tenga pelo. Listo. Oreja. Listo. Ceja. Ojo. Entonces, cuando ya después cachan que es una descripción física, oh, mire, que se mide como 1,70 m, que pese tanto peso, que sea así, las facciones de esta manera, bla, 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 bla. Ahora, emocionalmente. Oh, que sea preocupado, detallista, que sea aquí, que sea allá, que le guste esto, bla, 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 bla. Perfecto. Agrégale. Y le agregan todo, todo, todo. Después de que, y ese es tu hombre ideal, sí, perfecto. Pero yo le devuelvo la pregunta, digo, ok, pregunta, ese hombre que tú deseas, ¿está buscando una mujer como tú? Y créame que generalmente, en un 99,9%, no necesitan darme la respuesta porque la veo en sus caras. Digo, si uno puede desear, yo no quiero una mujer ideal que sea así,
Ahora piensa al revés. Esa mujer ideal está pensando en un hombre como tú. Entonces, no idealicen las cosas, sino que tomen acción. Tomen acción. A mí me encanta un experimento que esto está dentro de un libro. Yo no he inventado este proceso, pero hay unos chicos que los pueden ver en Reels que hacen pruebas en Argentina como esta. Entonces les digo, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú bien? ¿Eres soltera? Sí. Cuéntame, ¿qué tiene que tener tu hombre ideal para salir contigo? No, ganar $3.000 mensuales, $6.000 mensuales, un auto ojalá deportivo, que me lleve a comer afuera y una casa en la playa. Perfecto, le dice él. Ahora, ¿qué tienes tú para ofrecerle a ese hombre? Y las niñas quedan mirándolo así como, porque claro, uno puede desear algo, pero yo también tengo que ofrecer la otra parte. Entonces, es acá donde yo las invito a que hagan este proceso. Háganlo. Se van a dar cuenta lo fácil que va a ser para ustedes alcanzar lo que quieran lograr en la vida. Lo que quieran. Se lo doy firmado. Lo que usted anhele en su corazón, siguiendo estos 5 pasos, usted los va a alcanzar. Y no, y no lo va a pasar mal, no va a andar frustrada y va a andar feliz por la vida. Chan, chan. Terminamos